Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Lick. Buenas Buenas tardes. tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar, bueno, un poco preocupado por las notas. Me preocupa más, pues, algunos que son regulares y todo eso. Pues los que llegaron el día viernes, el repaso que hicimos fue un repaso muy completo, muy completo, muy completo. Me preocupa mucho en algunas notas que no llenaron las expectativas. Pero bueno, eso no significa que estemos perdidos, nos queda el segundo parcial. El trabajo que estamos haciendo, por favor, no voy a obligar a nadie, ¿no? Yo veo que el trabajo están interesados, que de los 140, 150 alumnos que hay en la sección, miro que están interesados como unos 30. No vamos a forzar a nadie, yo he tratado de apoyarlos con eso, pero no vamos a forzar a nadie. El que lo desee hacer, pues que lo haga. Como yo el examen lo voy a hacer sobre 40 puntos y quienes quieran seguir con el proyecto de los 5 puntos de este trabajo, pues que lo hagan. Yo solo quiero pedirle favor a Yelena y a Marian Acuña, si es factible que ella me pueda apoyar, si es factible. Que tú manejes todo lo del tema este de que estamos haciendo el trabajo de agentes de cambio, para que sea contigo ahí. Yo quiero que tú te encargues de que quienes quieran participar en el proyecto y que pues tengan reproducciones o que han hecho reproducciones o que estén haciendo reproducciones que ya se hicieron, se inscriban contigo para que yo pueda tener esa consideración en la ponderación de zona en el segundo parcial. No es obligatorio, ¿eh? Este trabajo lo voy a dejar voluntario. Quien quiera hacerlo, pues por favor. Bueno, está Linda ahí. Espérate, Linda. Ahorita te vamos a pedir otro apoyo a ti. ¿Estamos con eso, María? Sí, con mucho gusto. Entonces, por favor, Marian, ahí no sé qué vas a hacer, si un grupo, no sé qué vas a hacer. Los que quieran, hoy. Yo voy a tomar únicamente los que estén inscritos con Marian, oye. O sea, los demás, pues yo sé que pues, no van a tener interés en el proyecto, pues no hay ninguna pena. Yo a usted le quiero pedir de que sea gente de cambio, un lugar donde usted se moviliza con su propia familia, pero pues todavía falta mucho que hacer. Entonces yo sé que los que se inscriban con Maya son los que están interesados en el proyecto y son los que voy a tomar en cuenta para la ponderación del segundo parcial, para que todos quedemos así bien claros en este tema. Aprovechando que está, entonces Marian, por favor, yo creo que está Marian y los amigos de ella, pues si usted quiere hacer alguna publicación y todo, envíesela a ellos y para que ellos me apoyen a mí con el tema de poder ser sujetos a evaluación. Bueno, lo hago así para centralizar y pues a mí Marian es la que me va a informar, pues sé que si mailing, si Alejandra, si Stephanie, si Glenda, si Andrea o Ruth están interesados en el proyecto, pues con mucho gusto. El proyecto se llama Agentes de Cambio. Queremos publicar, por ejemplo, edad para jubilarse en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para el adulto mayor, cuál es el aporte del adulto mayor, qué requisitos son para tener derecho al aporte del adulto mayor, cuántas cuotas tengo que haber pagado en el Seguro Social para poderlo hacer, las jornadas de trabajo para trabajo de casa particular o trabajo doméstico, la reducción de la jornada para los menores de edad, bueno, tantas cosas que hay que hablar, tantos temas. Pero por favor, Marian y su equipo y sus amigos y sus amigas que tiene ahí, te vas a encargar. Pero Marian concretamente va a llevar a mi listado de los que estén interesados en el proyecto. ¿Estamos? Ahora quiero pedirse, no sé si Linda, no sé si me puedes apoyar con algo. Vean pues, yo voy a tomar en cuenta a partir de hoy la asistencia, ¿sí? Linda, no sé si puedes hacer vos, no sé, para poder llevar nosotros la asistencia a partir del día de hoy. Quienes estén interesados, imagínense, ahorita tenemos, ¿qué? 80 conectados. En esta clase son más o menos 150, casi, pues, ¿qué?
70 no están en la clase, 70 no están en la clase. Entonces yo sí voy a tomar en ponderación a partir de hoy la asistencia, ¿sí? Y Linda me hace el favor de... Sí, me gustaría, Stephanie, muchas gracias. Te comunicas ahí con Linda para que por favor entre las dos me den lo de la asistencia. Está bien, licenciada. Va, a partir de hoy, ¿eh? A partir de hoy. ¿Sí? A partir de hoy. Entonces, y todo lo que vamos a publicar, vamos a republicar, todo eso lo vamos a manejar directamente con Mariana Acuña, ¿eh? Estamos. ¿Querías decirme algo, Kimber? Bueno, estamos con eso, entonces ya tenemos los dos temas. Bueno, estamos entonces, ya estamos. Toledo, ¿quieres decir algo o no? No. Raúl. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Entonces, ¿hay que enviarle un correo, perdón, un mensaje a Linda o cómo vamos a hacer la asistencia? Hay que Stephanie y Linda nos hagan favor a ver cómo lo hacen. Ah, muy bien, muy bien. Hay que ya nos digan de qué manera se les simplifica, es un apoyo que ya me van a dar a mí para la cátedra, ¿sí? Ahora Perfecto. necesito otro apoyo, pero quiero que me diga alguien si lo puede hacer. Licenciado, disculpe, es que tenía problemas con mi micrófono. Yo iba a dar la idea que por qué no hacen un forms. Ustedes realizan forms para que los compañeros llenen asistencia cada vez de clase y a usted le sale quiénes la llenaron para que no se compliquen las compañeras. Pero fíjate que a mí me cuesta un poquito, entonces mejor prefiero que lo hagamos con Linda y con Estefan. Ah, bueno, pero para que las compañeras lo puedan hacer es más fácil. O sea, es más fácil de controlar quiénes estuvieron en la clase y quiénes no. Vaya. Estamos ahí como ya un aporte para que ella la tomen en cuenta para podernos apoyar. Vean, pues, ahora quiero pedirle otro favor. Andrea, ¿estás por ahí, Andrea? Andrea Maricruz Montepec. Sí, eso es tú, Andrea. Mira, Andrea, te quiero pedir un favor. Yo te voy dando puntos que quiero que los vayas apuntando. No en la sección de ustedes, en otra sección me pasó algo, ¿eh? En el grupo de alguien escribe y dice, señores, bueno, alguien escribe y dice que, por ejemplo, que Andrea nos pase las preguntas del examen. No. Yo nunca he pasado preguntas de examen, porque si no, no tendría sentido la cátedra. No, yo le voy a ir indicando a Andrea y usted va tomando nota por su cuenta. Andrea me va a apoyar a mí para que los puntos que yo le voy indicando, ella me va a dar un resumen a mí, para que yo tome en consideración todo lo que yo le voy a decir. Atención a esto, Andrea, va a ser sujeto de evaluación. Entonces, Andrea va a tomar nota para la cátedra, para su servidor, y ustedes van a tomar nota para ustedes. No que el día antes del examen diga, Andrea, pasaron las preguntas del examen. No son preguntas, son puntos sujetos a evaluar. ¿Ah? Y Andrea, como les digo, no va a trabajar para el grupo, sino va a apoyar al catedrático. ¿Estamos? Va. Muchas gracias y comenzamos entonces. La tercera unidad. Lo primero que quiero que Andrea tomemos en cuenta, Andrea. Formas de organización colectiva son dos. Venía en una de las variantes, no sé si en la de ustedes, indica una forma de organización colectiva. Solo son dos: la coalición de trabajadores y la asociación profesionales. También una variante venía, ¿qué es una asociación profesional? Yo le puse tal y tal, y entre ellas le puse sindicatos. Exactamente, una asociación profesional es un sindicato. Pero la coalición, yo quiero que usted haga un análisis conmigo. Vean, hay escritores guatemaltecos de universidades privadas, de la propia facultad nuestra, hay muchos escritores en derecho laboral. Yo estoy de acuerdo con que la gente investigue, mayormente sea aporte de libros y tan importante que es. Pero yo
el análisis que hago, que yo siempre les pido a ustedes, que leer un artículo uno lo lee 2, 3, 4, 5 veces, le va encontrando virtudes. Para mí, si yo le preguntara a usted, que lo vamos a ver, fundamento legal de una coalición, Andrea, hay que tomar nota, es el artículo 377. Si yo le preguntara cuál es el fundamento legal de una coalición de trabajadores. Ahora mismo vamos a comenzar a verlas, ¿sí? Y vamos a comenzar entonces. Dos formas de coalición, dos formas de organización colectiva. Coalición de trabajadores y asociación profesional. En eso estamos bien claros, yo le puedo preguntar y usted solo tiene dos opciones. Si en las variantes dice, está entre las tres respuestas, coalición de trabajadores, esa será. Y si en otra variante dice sindicatos o asociación profesional, estamos bien. Por favor, cada vez que hablemos de asociación profesional, estamos hablando de sindicatos. Anótame eso también, Andrea. Cada vez que hablemos de acción profesional, estamos hablando de sindicatos. Una variante agregué. ¿Qué es una asociación profesional? Y puse tres respuestas. Detrás estaba, por supuesto, sindicato. Y muchos pues, no la tuvieron muy buena que se diga. Entonces, hoy ya estamos claritos que estamos viendo, solo son dos. Bueno, entonces, nos vamos con el primer tema. La coalición de trabajadores, vamos a ver su historia, su definición, sus características y su procedimiento legal. Decime, Jafet. Solo no le escuché muy bien el artículo, licenciado. 377. Lo vamos a ver ahorita, Lo vamos Gracias. a ver. Bueno. Vean, pues al hablar nosotros de la historia de la coalición, analizaremos desde tres puntos de vista. La etapa de la prohibición, acuérdense que eso pues lo vamos a ver, pero ya lo vimos. La de tolerancia y el reconocimiento de la legislación. Veamos la etapa de la prohibición. En la Revolución Industrial, que es paralelamente con la Revolución Francesa, aparecen en Francia varios decretos. El Edicto de Turgot, que suprime las corporaciones de oficio, sus estatutos y sus privilegios. Si yo le voy a preguntar, ¿cómo estamos con los demás? ¿Cómo me escuchan? Linda, por Dios santo, yo creo que, mira, todo está bien. Todo bien, licenciado. Veamos pues. Entonces estamos hablando del Edicto de Turgot. Eso también me dio una pregunta. Y quedamos muy claro, Andrea, me anotas esto. Suprime las corporaciones de oficio, sus estatutos y sus privilegios. Esa es la diferencia del Edicto de Turgot con cualquier otra ley. La ley de Chapelier, que es, prohibió el reestablecimiento de las corporaciones de oficio. Esas son las dos cosas que yo quiero tener bien claras y precisas. Las últimas, los decretos de Ayard de 1791, eso pues no, solo quiero que me anotes el Edicto de Turgot y Chapelier para efectos de examen. Los decretos de Ayard de 1791 prohíbe el derecho de organización profesional, o sea, de los sindicatos, y combina a concertar los salarios por el libre comercio entre patronos y trabajadores. La Ley 22 General del año 2011 contenía un capítulo relativo al delito de coalición, que sabemos que muchas disposiciones legales tenían como delito la coalición de trabajadores. Sin embargo, sí permitió que las cámaras consultivas o organizaciones de patrono tenían como misión analizar las necesidades y medios para mejorar la producción de las manufacturas, fábricas, artes y oficios. Esta no sé. Anotámela, Andrea, anotámela. Porque vean, sí prohibía la coalición de trabajadores, pero sin embargo sí permitió las cámaras de patronos. Por eso creo que esta ley 22 es muy importante para efectos de examen. Y el Código Penal, pues, estableció la prohibición de constituir acciones por más de 20, pues esa nada más como referencia, no la vamos a preguntar. Etapa de la tolerancia, 1824, ¿sí? En Inglaterra se deroga totalmente la parte represiva, quitando el carácter criminal de las coaliciones. En Inglaterra, pues lo único que podemos dejar bien claro, que lo vamos a ver con los sindicatos, es que el primer sindicato que se dio en el mundo
precisamente fue Inglaterra. En Inglaterra se permitieron las acciones de compañeros que subsistieron entre las profesiones establecidas en el derecho corporativo que duraron hasta 1840. Fíjense que este derecho corporativo es importante. Vamos a ver por ahí un pensamiento, vamos a ver por ahí un sindicalismo que dice, señores, hay que desaparecer el derecho sindical. Hablemos del derecho corporativo. El derecho corporativo quiere decir derecho de empresa. Lo vamos a ver. Entonces, en Inglaterra se permitieron asociaciones de compañeros que subsistieron dentro de las profesiones establecidas dentro del derecho corporativo que duraron hasta 1840. En 1844, la sentencia norteamericana denominada tolerante estableció mantener un criterio restrictivo que hubiera provocado disturbios y violencias que se repercutieron en la incipiente industria. Tal vez esto, Andrea, me gustaría que la notaras en qué país se dio una sentencia que se llamó tolerante. Y fue exactamente en Estados Unidos. ¿Sí? Francia, entre los años 1930 y el 40, las acciones de obreros tuvieron participación histórica. En la industria de la seda, los obreros lograron mantener un contrato colectivo con el patrono, el cual incumplió el patrono. En Estados Unidos de Norteamérica se forma la noble orden de los caballeros de trabajo, una acción que tenía como fin sustituir el sistema de trabajo asalariado por el de una sociedad corporativa mediante la educación y un sistema normativo. Bueno, pregunta de examen. ¿Dónde, en qué país se dio la organización, la noble orden de los caballeros de trabajo en Estados Unidos, Andrea? Etapa de reconocimiento por la legislación 1864, Francia norma el reconocimiento del derecho de coalición y la licitud, o sea, la legalidad de la huelga, consagrados en la ley francesa el 25 de mayo de 1864. Luego, 1800, ¿quién me lee esta de 1884? Para que nos quede muy, perdón. Vamos, Ruth. En 1884, la ley Waldeck-Rousseau abroga la ley de Chapelier y el edicto de Turgot y se legaliza el derecho de organizarse en asociaciones. Vean qué interesante ustedes. Esta ley abrogó la ley de Chapelier y también el edicto de Turgot. Esta ley fue sumamente importante, ¿sí? Vamos con el punto número 8. Fíjense que estas definiciones, la primera no va a estar sujeta a examen. La segunda, la tercera y la cuarta sí. ¿Por qué la primera no? Porque mire lo que define qué es una coalición. Dice que es la acción concertada entre patronos y trabajadores para la defensa de sus respectivos intereses, derechos e intereses. Yo creo que no, esa no es una coalición. Esa puede ser una unión de trabajadores, pero nunca una coalición. Ahora Mario de la Cueva creo que lo define. Ahí estamos ya con el link de asistencia, por favor. Y ya Mario de la Cueva sí lo define muy bien. Es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para defensa de sus intereses comunes. Néstor de Buen dice la coalición es el acuerdo de un grupo de trabajadores o patronos para defensa de sus intereses comunes. La legislación mexicana dice que la coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patronos, no y, sino o de patronos para defensa de sus intereses comunes. Vean qué interesante. Debe de ser siempre un acuerdo temporal. La coalición tiene sus características. Creo que aquí las tenemos en el siguiente punto. Aquí está. Las características. Alianza concertada de trabajadores no sindicalizados. Tienen como propósito mejorar las condiciones de trabajo. Defensa de intereses comunes. Es una organización de hecho de naturaleza emergente, temporal. Se disuelve después de obtener su objetivo principal. Esa es una característica esencial de la coalición. En su formación, el grupo coaligado no requiere nada requisitos especiales como los sindicatos. Vea lo que quiere decir, qué características tiene la coalición. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué dice la legislación al respecto. Bueno,
Permítanme, solo le vamos a dar ingreso a la coordinadora hoy. Ahí estamos, creo que ya le dimos ingreso, porque ahí sí no podemos que la jefe. Bueno. El artículo 377, lo que está ahí de amarillo es precisamente una coalición de trabajadores. Vea lo que dice. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, ¿quiénes pueden ser los interesados? Pueden ser patronos o trabajadores, ¿sí? Ambos, o sea, los dos se permiten. Fíjense que también hay coalición de comprobar con el artículo 377, que es la base legal de la coalición de trabajadores. Si yo preguntara, por favor, Andrea, yo preguntara en el examen, base legal para la coalición de trabajadores, muchos en la facultad, muchos profesores de las diferentes universidades, de las diferentes facultades de Derecho de las universidades, van a indicar que la coalición de trabajadores está en el artículo 377. Y yo le voy a decir por qué mi criterio es que no. ¿Sí? Para mí no. Si yo le preguntara, para que nos quede clarito, porque ustedes conmigo lo van a analizar, la coalición de trabajadores está contenida en el artículo 377. Bueno, si se tratara de patronos o trabajadores no sindicalizados, ahí está la primera característica. Es temporal, porque los sindicatos son permanentes. Entonces, estos temporales no son trabajadores no sindicalizados. Vean, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados. Otra pregunta que viene en el examen, ¿cuántos integran el comité ad hoc? Ya hablamos de que el artículo 377, que da inicio a un conflicto de carácter económico-social, no habla de comité ad hoc. Sin embargo, la práctica tribunalicia en materia laboral menciona comités ad hoc en las sentencias, y eso lo tomaron del 377. Pero es válido porque precisamente quien crea doctrina legal en nuestra Guatemala en materia laboral, ustedes saben que es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, vean, 3 delegados que conozcan bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para afirmar cualquier arreglo, en definitiva o simplemente ad referendum. Eso para mí son los trabajadores coaligados. Y vamos a ver la diferencia que se tiene con el otro. Nada más para efectos de examen, Andrea, ad referendum. Eso significa que a esos 3 delegados, nosotros que somos la Asamblea de Trabajadores Coaligados, podemos otorgarles 2 facultades en el documento. Facultad para que resuelvan en definitiva o bien ad referendum. ¿Qué significa eso? Significa que Ruth, Jafet y Stephanie son nuestras delegadas. No pueden tomar la decisión definitiva. De acuerdo a las discusiones que ellos tengan y de acuerdo ya a una posible solución, ellos regresan con nosotros a la asamblea y la asamblea es la que toma la decisión, no los 3 delegados. Eso es lo que significa ad referendum, que los 3 delegados nuestros no están facultados por resolver en definitiva, sino que tienen que consultarlo a la asamblea. Veamos hoy por qué yo considero que el artículo 374 no es trabajadores coaligados. Vean lo que dice. Patronos y trabajadores tratan de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo. Aparentemente estamos hablando de un conflicto colectivo, pero no es cierto. Vean lo que dice. Con la sola intervención de ellos o de cualquiera otros amigables componedores. No interviene en órgano jurisdiccional. Al efecto, los trabajadores, escuchen, pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo compuesto por no más de 3 miembros. Vean lo que dice, comités ad hoc o permanentes. Y nos dimos cuenta que la característica de la coalición de acuerdo a las definiciones es que es temporal. Esto que está hablando el 374
Son simples quejas, son simples requerimientos que se van a hacer. Pero vean, esto que regula el 377, esta unión de trabajadores, puede ser permanente, se puede quedar ahí y no es un sindicato, es una unión de trabajadores. Por eso le puse al final unión de trabajadores, quienes se encargarán de plantear al patrono o a sus representantes verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. No es el planteamiento de un conflicto colectivo, son simples quejas o solicitudes. Dichos consejos ustedes harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procediere, el patrón o su representante no puede negar a recibirlos a la mayor brevedad posible. No estamos hablando de la intervención de un órgano jurisdiccional. Pero ¿cuál es la clave para mí para decir que estos no son trabajadores colegiados? Que dice que esos comités pueden ser permanentes. Y si son permanentes, dejaron de ser trabajadores colegiados porque la coalición es únicamente temporal y termina cuando termine el conflicto. Entonces, por favor, quedamos que para efecto de su servidor y de la cátedra y del análisis que juntos estamos haciendo, del 377 y 374, fundamento legal para indicar que los trabajadores son colegiados en Guatemala, artículo 377. Ese es algo muy lindo que uno puede analizar despacio, pero estamos claros. 374 le habla a la palabra permanentes. 377 siempre indicar que son temporales y que después de que ellos ya cumplen su cometido, desaparecen. ¿Sí? Bueno. Y luego tenemos de los mutualistas. Yo quise hacer referencia a esto concretamente a algo. Se recuerdan que también en una de las variantes venían los trabajadores de la fábrica de cemento Novela. Dice que ellos se unieron, pero no a la que haya sido un sindicato. Entonces fueron una coalición de trabajadores, los que llegaron a paralizar, a pagar los altos hornos y estuvieron en huelga, precisamente en la fábrica de cemento Novela en 1931, un gobierno represivo como era lo del general Urico. ¿Sí? Bueno, con eso terminaríamos la parte esta de la coalición de trabajadores y entramos al tema de la asociación. Cada vez que hablemos de acción profesional estamos hablando de sindicatos. Vamos a ver sus generalidades, el sindicalismo. Yo creo que hasta ahí nos va a dar tiempo de verlo. Y eso es interesante, por ejemplo, cuando hablemos de los organismos paralelos, cómo la clase empleadora, el patrono, ha creado a la par de los sindicatos otro tipo de instituciones como las acciones solidaristas para poder competir con los sindicatos. Vamos a ver cómo Costa Rica tuvo tanto auge, sigue teniendo tanto auge, pero por favor, cuando veamos, somos fuera totalmente. Pero hoy veamos las generalidades y veamos algo sobre el sindicalismo. Entonces vamos a conversar algunos, aquí sí quiero que me apoyen ustedes en algunos temas hoy. Fíjense, pues, cuando vamos a ver ahorita las generalidades. Reconocimiento histórico de las acciones profesionales de trabajadores y de patronos. Vamos a ver cómo un país como Inglaterra reconoció los sindicatos de trabajadores. Y vamos a ver en el mundo cómo Francia reconoce los sindicatos de patronos. Ya quedamos que en Guatemala, según Mario López Larrabe, único sindicato que ha existido en Guatemala de patronos es de la industria. ¿Sí? Y ya da su fundamento legal en el libro. Usted ve la nota de pie de página y se va a leer si tiene y de qué lugar él precisamente obtuvo esta información. Por eso va a leer a la información que él aporta. Pero hablemos del mundo, hablemos de la parte, qué es lo que sucedió. 1824. El Parlamento británico reconoce el derecho de acción profesional de los trabajadores. Ya obedece el derecho de los sindicatos. Ya le permite a los trabajadores organizarse a través de sindicatos o asociaciones profesionales que son los mismos sindicatos. Se va a crear precisamente también la primera, no sé si es confederación o federación por los nombres en inglés. ¿Quién nos traduce esto de, aunque no habla claro, yo más creo que habla
de la unión de sindicatos, pero está hablando de un tipo de organización, de una asociación, y dice que está integrada por obreros calificados de distintos oficios que tenían como fin agrupar diversos sindicatos locales. O sea, ya estamos hablando de un tipo de organización. Y precisamente la importancia de que crea la unión de sindicatos. Yo creo que está hablando no de federación y confederación, sino que está hablando de la unión de sindicatos. Todavía no se conocía posiblemente la figura de la federación y confederación de sindicatos, por eso habla de la unión de sindicatos. Entonces, esto se dio en Inglaterra en el reconocimiento de la parte de los trabajadores. En Francia, a Francia, pues, desde 1948, dice, la revolución del 48, los obreros franceses se dan las siguientes reivindicaciones, ¿sí? El reconocimiento del derecho al trabajo, bueno, pero aquí siempre seguimos hablando de los trabajadores, de los trabajadores. Francia reconoce en el 48, y precisamente el reconocimiento de la asociación, o sea, ya el derecho de los sindicatos, el establecimiento de talleres nacionales para combatir la desocupación, la creación de la Comisión de Luxemburgo para estudiar las decisiones relativas a la organización del trabajo, el mejoramiento de las condiciones de la vida de los trabajadores, la abolición de la negociación y su transformación por el delito correccional, la imposición de una jornada de trabajo de 11 horas en París y 12 horas en las otras provincias, y la creación de agencias oficiales de colocación. Ahora veamos los patronos. Fíjense que históricamente encontramos que fue Francia en 1859 donde ya reconoció las asociaciones de patronos y reconoce la Cámara Sindical de Francia, en el 67 el Comité Central de Cámaras Sindicales, y en 1889 constituye la Alianza Sindical de Comercio y la Industria en Inglaterra. 1904 ya una Confederación General de la Producción Francesa. Pero estos son sindicatos de patronos, no de trabajadores, no de trabajadores. Entonces estamos con esos dos reconocimientos y ahora nos vamos a ir al sindicalismo. Vean, aquí vamos a ver varios países de Europa, vamos a ver qué pasó con la Unión Soviética, qué pasó con Estados Unidos, qué pasó con Alemania, qué pasó con Italia, qué pasó con Inglaterra, con Francia. ¿Qué aportes tuvieron ellos del sindicalismo en la historia? Y por supuesto vamos a ver también sus pensamientos y corrientes. Entonces, en la historia, vamos a encontrar el sindicalismo inglés, el francés, italiano y alemán, norteamericano, soviético y el universal. Por favor, aquí sí vamos a poner, te voy a explicar a Andrea ahí que nos apoye muchísimo. Vamos a ver quién nos apoya aquí. Ruth, ¿estás por ahí, Ruth? Sí, Lick. Bueno, mira, vamos a leer todos estos sindicalismos. Vamos a comenzar con el 10. Solo lo subrayado, y Andrea, vamos a ir anotando qué aportes nos dejaron estos sindicalismos a los sindicatos en el mundo. Vamos, por favor. Sindicalismo inglés. Los sindicatos ingleses obtienen un amplio reconocimiento jurídico y la capacidad para celebrar contratos colectivos y administrar su propio patrimonio. El movimiento unificador de la acción sindical en el campo político conduce a la fusión para formar el Labour Party, que ya en 1910 contaba con 40 diputados en el Parlamento. Se les dio participación en el Gabinete de Guerra, que era el órgano ejecutivo dentro del ministerio encargado de atender la cuestión bélica, y se integraron en forma paritaria con los empresarios, comisiones mixtas industriales. Que reguló el ejercicio de la huelga y la intervención judicial en los casos de represalias sindicales contra las personas no afiliadas a las huelgas o a los paros declarados ilícitos. Esta ley prohibió también la exigencia del pago de cuotas destinadas a subvencionar las actividades políticas del sindicato. El complejo conflicto de clases y el detrimento del proceso económico determinó la formación de una legislación sindical unitaria. Así surge la ley de 5 de agosto de 1971,
sobre relaciones industriales, también conocida como la ley sindical inglesa. Bueno, ¿qué aporte tuvo entonces el sindicalismo inglés? Por favor, Andrea. Primero, fue la primera que permitió celebrar contratos colectivos, ¿sí? O sea, ya existió una legislación, un marco jurídico que permitió que los sindicatos pudieran celebrar los contratos colectivos. Este es el sindicalismo inglés. Dos, ¿sí? Dice también que permitió que los sindicatos fueran parte de un gabinete precisamente de guerra. O sea, las decisiones más importantes del país también le dieron participación a los sindicatos en el gabinete de guerra, pues estaban en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Luego también, vean, pues, se recuerda que aquí en Inglaterra estamos hablando nosotros del cartismo, aquellas cartas que le enviaban los obreros al Parlamento para que los dejaran con sufragio universal y que la clase trabajadora pudiera participar. Por eso dice que llegaron a tener hasta 40 diputados la clase trabajadora. Pero lo que yo quiero que para efectos de examen nos quede claro es de que también en Inglaterra se dio la ley que decidió prohibir el pago de cuotas destinadas a subvencionar actividades políticas del sindicato. Es que es importante, ¿saben por qué? Porque en Inglaterra sigue habiendo un partido laboralista, como sucede en Brasil y en otros países en el mundo, donde los trabajadores, la clase obrera, tienen su partido político. Pero está bien, pero lo interesante para mí de lo que aportó este sindicalismo inglés es que prohibió que nosotros tuviéramos que pagar obligatoriamente una cuota para fines partidistas, para fines políticos partidistas. Está bien para política, pero la política del sindicato, ¿sí? Las cuotas sindicales, para los gastos sindicales, pero no para que nosotros tuviéramos que estar cubriendo campañas políticas a nivel nacional. Ese fue un gran aporte también que dio el sindicalismo en Inglaterra, ¿sí? Y por último, existe por primera vez una ley sindical, la famosa ley sindical inglesa de 1971, donde dice, señores, tanta disposición legal, nos vamos a unificar y vamos a tener solo una ley que regule todo lo relativo a los sindicatos en Inglaterra. Vamos al francés. Ustedes saben que el inglés y el francés son los que más aporte tuvieron. Por favor, solo lo subrayado. Sindicalismo francés. 1884 reconoció la existencia de los sindicatos y les concedió el derecho de constituirse libremente como organismos de defensa profesional, si bien con el carácter de simples agrupaciones privadas. 1884. A. La abrogación de la ley de Chapelier. B. La abrogación de los artículos 414 y 416 del Código Penal que prohibía a trabajadores establecer limitaciones a la libre actividad económica. C. La inaplicabilidad de los artículos 291 y 294 del Código Penal y de la Ley de 10 de abril de 1834, que limitaba los derechos de las asociaciones religiosas, literarias o políticas. D. La libre constitución de sindicatos, sin previa autorización oficial, salvo la obligación de registrar los estatutos y la lista de los dirigentes. E. La capacidad del sindicato para adquirir bienes inmuebles. F. El reconocimiento de los sindicatos para confederarse. Y G. La personalidad jurídica de las asociaciones profesionales para comparecer a juicio y celebrar negociaciones colectivas. Fíjense, pues solo quiero que Andrea nos haga las anotaciones. El sindicalismo inglés, ¿sí? De las cosas más importantes. En 1854 se dictó una disposición legal, una ley, y la importancia que tuvo. Bueno, para mí lo más importante, ¿sí? Primero, ya permite los sindicatos a confederarse. Ya permite la confederación de sindicatos. Dos, en el inciso G,
dice que ya le permite a los sindicatos celebrar negociaciones colectivas. Por favor, eso lo anotás que fue un aporte del sindicalismo francés. Pero todavía falta, vamos, hay que un par de disposiciones legales todavía que anotemos. Por favor, Ruth. En 1895 se creó la Confederación General del Trabajo, que unificó los sindicatos, federaciones departamentales o regionales de sindicatos, federaciones nacionales de sindicatos de diferentes profesiones, uniones o federaciones nacionales de oficio. La ley sobre asociaciones profesionales es revisada mediante la ley de 12 de marzo de 1920. En 1936, poco después de los acuerdos de Matignon y de la legislación del Frente Popular, se reconoció la actividad sindical a nivel general, sin llegar a regularse todavía su intervención en la gestión de las empresas. La Constitución de 1946 consagró el principio de libertad sindical, que en el sistema del derecho positivo se regula en dos sentidos: frente al patrón, como facultad de afiliarse a un sindicato, y frente al sindicato mismo, como libertad de no adherirse. Con la ley de 11 de febrero de 1950 sobre las convenciones colectivas de trabajo, se constriñe el empresario a respetar el derecho sindical. Bueno, solo quiero que Andrea me haga un favor. La pregunta podría ser que ¿qué sindicalismo aportó en su Constitución de 1946 el principio de libertad sindical? ¿En qué consistía este? Lo puso frente al patrón, o sea, el sindicato frente al patrón o el trabajador, con la facultad de afiliarse a un sindicato, ¿sí? El derecho que nosotros teníamos de afiliarnos. Y frente al sindicato mismo con libertad de no adherirse. O sea, una era la disposición del gobierno, del Estado, precisamente a poder nosotros afiliar a cualquier sindicato, pero también frente al propio sindicato, ya Ruth en un sindicato, el derecho que tenés de adherirse o no al sindicato. Ya ese derecho que no te constituye una obligación, y ustedes se tienen que afiliar al sindicato, si no la despedimos, no. Ya la libertad sindical, dijo Ruth, usted es libre de adherirse, sea uno más sindicatos, a cualquier sindicato, o bien de no adherirse a ninguno. Pero su derecho de trabajo se lo vamos a respetar. Estos principios de libertad sindical es un gran aporte que hace precisamente el sindicalismo francés. Veamos hoy el alemán y el italiano. Acuérdense que tiene que ver mucho aquí con la parte de los sindicatos mixtos. Los sindicatos mixtos, lo que propone la Iglesia Católica, señores, miren, eran tantos los conflictos que habían en las industrias. Primero por la necesidad del empresario de producir, por la demanda que tenían sus productos. Entonces comenzaron a explotar al trabajador, al obrero, comenzaron a crear jornadas excesivas de trabajo para la mujer y para niños. Eso provocaba conflictos constantemente entre patronos y trabajadores. Conflicto ya en países donde había una apertura de otro régimen como los socialistas, y los países ya capitalistas dijeron, señores, debemos de hacer algo. Participa la Iglesia Católica y dice, señores, la solución es crear los sindicatos mixtos. ¿Qué son los sindicatos mixtos? Son sindicatos entregados por patronos y trabajadores, lo cual es hasta ilógico. Una fracción, precisamente la misma Iglesia Católica, dijo, señores, esto es imposible. No estamos de acuerdo. La misma gente que participaba o representaba intereses de la Iglesia Católica consideró que no era oportuno. Veamos qué dice este italiano y alemán, por favor. Ruth. El sindicalismo italiano y alemán. En 1893 aparecen las organizaciones sindicales en forma de federaciones nacionales. Se crean las cámaras de trabajo con la función de centralizar la organización del trabajo, constituir agrupaciones de resistencia, abolir los departamentos de colocación,
Frente a la presión del socialismo, el programa elaborado por el Congreso Católico de 1894 proclama la predilección por los sindicatos mixtos. Por exigencias del sistema, se suprimió la legislación sindical, constituyéndola por la Ley de 3 de abril de 1926, modificada en febrero de 1934. Solo tenete ahí. Vean qué interesante esto. Aquí es donde ellos dicen, señores, quitémoslo de parte de la legislación sindical. Hablemos de una ley corporativa, de una relación corporativa, una relación de empresa. O sea, ya no, los sindicatos no nos interesan dividir a la clase trabajadora entre patronos y trabajadores que hayan distancia. No, señores, vamos a abrir todo eso y lo que no vamos a crear es la corporativa, o sea, el derecho de empresa. No el derecho de trabajador, sino el derecho de empresa. Pero continuemos. Por decreto legislativo de agosto de 1943, número 721, queda abrogado la legislación fascista, suprimiéndose las funciones de carácter público y político de las asociaciones profesionales no reconocidas. El 4 de junio de 1944 se firmó en Roma un pacto de unidad sindical que favoreció la reconstitución de la Confederación General de Trabajo, que integró en un solo bloque a las asociaciones social comunista y demócrata cristiana. Sin embargo, la unidad habría de disolverse durante los años 1948 y 1949, creándose profundas divisiones que vendrían a superarse hasta 1975, en que se retornó el pacto unitario. En el artículo 39 de la Constitución italiana de 1948, reconoció la libertad sindical, la personalidad jurídica del sindicato y la eficacia erga omnes de los contratos colectivos, instituciones, estas dos que han quedado inoperantes al no haberse promulgado sus normas de aplicación. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a anotar para efectos de examen. Yo me interesa que hablemos de que si yo hablo en qué sindicalismo se dio. Los sindicatos mixtos, estamos hablando que se dio en el italiano y alemán, ¿no? Yo creo que es ahí lo más importante. Bueno, aparece nada más el derecho, quitan el derecho sindical y aparece el derecho corporativo, ¿sí? Serían las dos cosas más importantes. Veamos hoy el norteamericano, por favor. El sindicalismo en la Unión Americana nace propiamente en los albores de este siglo con la función de las dos principales confederaciones, la AFL, American Federation of Labor, y la CIO, Confederation of Industrial Organization. Con la ayuda del gobierno del sindicalismo entró en una etapa de expansión y fortalecimiento a través de diversos ordenamientos. La National Labor Relations Act de 1935, conocido como Ley Warner, legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas. El procedimiento utilizado por la Federación Norteamericana del Trabajo para fomentar su crecimiento durante la década de los 40 consistió en la incorporación masiva de los sindicatos minoritarios de trabajadores mediante los sistemas de closed shop, taller agremiado, y la union shop, taller sindicalizado. Con la segunda posguerra, el mundo capitalista implementó la conocida ley del salario como valioso pretexto para distraer la atención sobre la vida sindical, haciendo aparecer a los gobiernos como interesados y canales de reparación de la penuria económica de los obreros. El Estado federal se ha manejado frente a los problemas del sindicalismo partiendo de la premisa de que los sindicatos son figuras necesarias para el juego democrático
y la economía norteamericanos, razón por la cual deberán sostenerse, limitando ciertamente sus eventuales abusos, notablemente pragmático. El patrono norteamericano ha asimilado el problema, aceptando en su conjunto la dinámica de las llamadas relaciones colectivas, siempre que se trate de un sindicalismo que no cuestione los grandes principios del capitalismo en Estados Unidos. El 14 de septiembre de 1959 entraron en vigor la mayoría de las disposiciones de la Ley de Informes y Declaraciones Obrero-Patronales, que legitima la intervención directa del gobierno federal, tanto en la organización interna como en los asuntos de las agrupaciones sindicales. Con el neoconservadurismo, sin embargo, la ideología se ha transformado en partido, llevando el poder mediante Reagan y su Partido Republicano. Tesis tan absurdas como aquellas que sustenta que lo que caracteriza al mundo actual es el conflicto de las civilizaciones entre Occidente y el comunismo, entre el este y el oeste, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El sindicalismo, dentro de este marco, se ciñe a los postulados del imperialismo actual, cuyos caracteres distintivos son: a. La transformación del énfasis principal de la rivalidad de repartirse en el mundo a la lucha contra la contracción del propio sistema imperialista. B. El nuevo papel de los Estados Unidos como organizador y dirigente del imperialismo universal. Y C. La aparición de una tecnología que de carácter es internacional. Bueno, me interesaría ahí que tomáramos nota, Andrea, de dos cosas. Una es si yo le preguntara dónde se dio la organización de trabajadores denominada Caballeros del Trabajo, exactamente en Estados Unidos. ¿Dónde se dio la ley conocida como Ley Wagner, que legalizó la vida de los sindicatos dentro de las empresas? Fue en Estados Unidos. Y dos, que también parte del procedimiento que se tenía, o sea, parte del crecimiento, se permitió precisamente la incorporación masiva de los sindicatos minoritarios a los trabajadores mediante dos sistemas. O sea, ¿en qué país se dieron los dos sistemas? De taller agremiado y de taller sindicalizado fue precisamente en Estados Unidos. ¿Dónde se dio a conocer la ley del salario? Fue también en Estados Unidos, ¿sí? Y esta ley lo que hice ahí, bueno, ustedes trataban de satisfacer la situación difícil que veían los obreros para quitar un poco la vista sobre el movimiento sindical. Y luego, pues, Ronald Reagan, que habla del este, del oeste, habla del occidente, habla de la Unión Soviética, y ya pone como imperialismo y bueno, todo lo demás. Pero yo creo que lo más importante en cuanto al derecho sindical son estas instituciones que hemos enumerado. Pero vamos a ver el sindicalismo de la Unión Soviética, Ruth. El sindicalismo soviético. En 1906 se promulgó en Rusia una ley que reconocía con grandes limitaciones la asociación profesional. Desde las modificaciones de 1906 hasta la vigilia de 1917, quedó prohibida la práctica sindical en dicho país. El sindicalismo soviético se puede analizar en tres etapas. La primera, de 1917 a 1921, considerada como la realización de la teoría sindicalista revolucionaria y en la que el artículo 26 de la Constitución soviética consagró la libertad de asociación profesional. La segunda fase de la nueva política económica, comprendida entre 1921 y 1926, y que se caracteriza por la sujeción de las organizaciones profesionales a las convenciones colectivas de trabajo. Esta nueva etapa aporta la formación de una auténtica legislación sindical. Por último, la tercera fase, que inicia en 1928 con la asimilación de los sindicatos por el Estado y la adopción del sistema de planes quinquenales, la Constitución de 1936 confirmó la naturaleza paraestatal de las asociaciones sindicales,
reconociéndoles el carácter de organizaciones públicas y confiriéndoles el derecho de voto. Para algún sector de la doctrina, el arribo del proletariado al poder del Estado dentro de la Unión Soviética ha acarreado en realidad el asentamiento de una burocracia gubernamental que controla la vida política y por este canal la economía. En sentido diverso, se afirma que tras haber derrotado el fascismo germano y el militarismo en Japón. el socialismo soviético orientó a otros pueblos en la lucha por la libertad, proporcionándoles que, mediante la vinculación del pensamiento revolucionario y la práctica de la revolución, las ideas políticas del marxismo como ciencia sea la fuerza decisiva del progreso mundial posterior. Según algunos autores, los sindicatos soviéticos son una organización social de masas, sin partido, que agrupa sobre la base de la voluntariedad a los obreros y empleados de todas las profesiones sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o religión. El derecho de los ciudadanos a agruparse en organizaciones sociales tiene rango constitucional y se garantiza de forma efectiva por todo el sistema de relaciones sociales existentes en la Unión Soviética. Sobre la base de la libre afiliación en los sindicatos de la Unión Soviética, militan más del 90% de quienes trabajan en la economía nacional. Aclaración hecha de que los derechos y deberes de los miembros obran en los estatutos respectivos de cada organización. Bueno, veamos, pues entonces cosas que quiero que nos anotemos ahí, por favor, Andrea. Primero, que fue en Unión Soviética donde se dio. Los sindicatos soviéticos son una organización social de masas. Si yo le preguntara en qué país fue, ya creemos que fue en la Unión Soviética, que reconocieron a los sindicatos como una organización social de masas. Dos, también fue en la tercera fase, donde la Unión Soviética reconoció el carácter de organizaciones públicas a los sindicatos, ¿sí? Donde se reconoció el carácter de organizaciones públicas a los sindicatos, como organización social de masas y como organizaciones públicas. Fue precisamente en la Unión Soviética. Ahora vemos la sindicación. Esta tal vez la vamos a narrar así brevemente. Vean pues, 1945 nace la Federación Sindical Mundial. Estoy con dudas si fue la primera, nada más vamos a verificar ese extremo y lo confirmamos el otro día en clase. Pero esta tuvo una ruptura y se crean tres grandes. Esta sí va a ser pregunta de examen, por favor, André. La Confederación Internacional de Sindicatos. ¿Quiénes la formaban? La formaban los sindicatos angloamericanos. La propia Federación Sindical, con la parte que se queda, ¿quiénes eran sus afiliados? Los sindicatos de Occidente, de Francia y de Italia. Y por último, la Confederación Internacional de Sindicatos, que reagrupa a los sindicatos cristianos. Esto sí creo que lo tenemos bien claro. Vamos a sacar nada más pendientes, pero yo diría la primera Federación Sindical Mundial se fundó en París en 1945. Esta se divide y crea tres grandes, que son la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, formada por sindicatos angloamericanos, la Federación Sindical Mundial, que quedó todavía debilitada, pero la integraban sindicatos de Occidente, de Francia e Italia. Y por último, la Confederación Internacional, que reagrupa los sindicatos cristianos, ¿sí? Con eso terminaríamos la parte del sindicalismo, o sea, el aporte que hicieron todos estos países al sindicalismo. O sea, un sindicalismo que permitió que se desarrollara toda la parte del sindicato. Veamos ahora dos corrientes importantes que se dan sobre el sindicalismo. Se da precisamente la organización profesional de los trabajadores se presenta y puede presentarse en dos vertientes, unos como sindicatos coadyuvantes y los otros como revolucionarios. ¿Cuáles son los coadyuvantes? Esto sí, Andrea, todo lo voy a preguntar, esto sí lo anotamos todo. Yo le puedo preguntar,
¿A qué sindicalismo pertenecía el sindicalismo reformista? Al coadyuvante. El cristiano, al coadyuvante. El del Estado, al coadyuvante. ¿A qué sindicalismo pertenecía el anarcosindicalismo y el sindicalismo comunista? Al sindicalismo revolucionario. ¿Sí? Veamos el coadyuvante. ¿Qué es el coadyuvante? Dice que es un sistema de producción capitalista con tendencia a defensa de los trabajadores de una misma profesión, organización que deriva de los gremios medievales, y a la promoción de reivindicaciones económicas de obreros mediante la acción directa del trabajo o la negociación colectiva. Esta definición me la dejas clara porque ahora vamos que es y que son dos, el sindicalismo coadyuvante y revolucionario. ¿Cuál es el revolucionario? Bueno, el revolucionario dice, sostiene la necesidad de transformar el sistema de explotación capitalista, de superar los contrastes de clase y de alcanzar la democratización de la vida social mediante la equitativa participación de la colectividad en los beneficios de la economía y la selección, es decir, mediante la socialización de los medios de producción. En concreto, el sindicalismo revolucionario era que desapareciera la propiedad privada y que fueran precisamente los obreros, fuera el proletariado, quien asumiera precisamente la dirección de un país, en la parte política y en la parte económica. Regresemos entonces al primero, que era el coadyuvante. El coadyuvante se divide en tres, en reformista, cristiano y de Estado. ¿Qué era el reformista? Dice, reconoce la necesidad histórica de la lucha de clases. Hay patronos y hay trabajadores. Instrumento natural de organización y defensa del trabajo para mejorar las condiciones laborales y balancearse en la lucha democrática. Ese es el reformista. El cristiano, política sindical apuntada por la Iglesia, que en un principio fue la asignación conjunta de patronos y trabajadores. Aquí el sindicalismo cristiano lo que está definiendo, señores, deben de haber sindicatos de patronos y de trabajadores. O sea, que en un mismo sindicato participen patronos y participen trabajadores. Y por último, el sindicalismo de Estado o corporativismo, que se recuerdan que vimos ya una disposición de uno de los países donde dice, señores, debe desaparecer. Concretamente en el alemán italiano. Dice, señores, hay que desaparecer definitivamente la parte sindical y nos quedamos nada más como el derecho de empresa. Entonces, ¿qué es convertir al sindicato en un instrumento de colaboración y solidaridad? O sea, no estemos peleando sino que hagamos nada más que el sindicato sea parte de la estructura de la empresa. Sindicato, un instrumento de colaboración y solidaridad. Ahora veamos, el revolucionario se divide en dos, el anarcosindicalismo y el sindicalismo comunista. Veamos el anarcosindicalismo. Se basa en el principio de la oposición a la opresión burguesa y de bloqueo a su mecanismo general mediante recurso preferente de huelga solidaria y rebelión espontánea. Este es bien complicado porque lo que ellos dicen, señores, que desaparezca la propiedad privada, ¿sí? Y nos quedamos, y hay dos medios de presión. Uno es la rebelión de las masas y dos, la huelga solidaria. Eso sí, aquí en Guatemala saben que está prohibida la huelga solidaria. Pero eso lo que significa es de que todas las empresas, todas las instituciones del Estado nos vamos a una huelga. Y eso, por supuesto, crea un caos. Este anarcosindicalismo es un poco complicado, porque lo que trata es desestabilizar un sistema capitalista precisamente para que asuma el proletariado al poder. Y el sindicalismo comunista, sindicalismo que pretende reivindicar el proletariado a un sistema de tutela y producción y dignificación. Señores, aquí lo que quieren decir es el proletariado al poder, que dirige un Estado y así terminan todos los problemas precisamente de la clase obrera, un sindicalismo comunista. Todo esto, por favor, sí me lo anotas porque esto sí lo vamos a preguntar, ¿sí? Bueno, voy a tomar unos minutos que todavía nos quedan, que sean unos poquitos minutos, que quisiera, no sé si Marian estás por ahí o tu amigo Pablo.
O ya se me fueron. Sí, aquí estoy. Mira, una pregunta, Yeleni, si no le habla es que está enferma, entonces, por si no le habla. Bueno, y mira, pues lo que yo necesito es lo siguiente. ¿Tienes alguna publicación ahí que la podamos ver hacia la carrera? A la carrera, ahorita voy a buscar una. ¿Qué está pasando? Luis Pablo está dormido. Es que no la tenía. Bueno, alguien que tenga algo del trabajo que lo pueda publicar. No sé si puedo compartir. Sí, sí puedo compartir. Ahorita voy. Estas son las publicaciones que hemos estado haciendo. Esta fue la última que hicimos, que fue la Feria del Empleo, que se realizó el 3 y 4 de septiembre, perdón, 4 y 5, si no estoy mal, aquí en el departamento de Guatemala. Muy bien, sí, esa es una buena información, ¿verdad? Ajá. Otra que hicimos, de hecho, fíjese, licenciado, que con Yeleni ya nunca le contamos, pero respecto al video de beca de primer empleo, que es este de Jennifer. Miremos esa donde está Yeleni. Esta. ¿Cuál? ¿Qué dice ella? De la línea de atención al ciudadano del Ministerio de Previsión Social, donde te podrán dar asesoría legal, información general del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y, lo más importante, puedes hacer denuncias colectivas. ¿Sabías que el llamado? Miremos, hay otra. Miremos aquí donde están los dos jóvenes estos. Ok. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y vamos a entrevistar a un estudiante cursando la carrera. Primera pregunta, ¿qué piensas sobre el trabajo de menores que se ve en las calles de Guatemala? Pues para mí es un acto más que todo inhumano porque la conciencia de los padres no tiene que recaer en los niños no tienen la culpa de nada y mandarlos a los semáforos a pedir dinero, eso afecta tanto al país y tanto a los pobres niños, ellos no tienen culpa de nada de lo que pasó. Ok, segunda pregunta, ¿sabes cuál es la edad mínima para trabajar en Guatemala? Sí, la edad mínima es a los 15 años y también está regulada en el convenio 138 de la OIT. Ok. Estamos... Fíjate que, por ejemplo, en esta, ponerme la otra compañera que está ahí. Jennifer, ¿Eres un joven entre 18 a 24 años y no tienes empleo? Esta información te va a llamar mucho la atención. Te voy a hablar del programa Beca Mi Primer Empleo. ¿Pero qué es la Beca Mi Primer Empleo? Esta es patrocinada por el Ministerio de Trabajo y es una medida que se impulsó con un enfoque de crear competencias laborales. Su objetivo es promover y apoyar las contrataciones entre jóvenes de 18 a 24 años por una duración de 4 meses. Esto en calidad de aprendices para un determinado oficio y durante su desempeño tener acceso a distintas capacitaciones que se desarrollarán en la misma empresa. Lo mejor de todo es de que no debes tener ningún tipo de experiencia laboral para poder aplicar al programa Beca Mi Primer Empleo. Durante la beca se pagará un salario base. También se pagará bonificación incentivo, IX e IEPRA. Y también el pago de todas las prestaciones. Pero lo más importante, ¿cómo puedes aplicar? Únicamente buscando el link becaempleo.mintrabajo.gov.gt. Si te pareció interesante esta información, compártela a una persona que sabes que está buscando empleo y esta puede ser su oportunidad. ¿Eres un joven? Eso me parece bien. Tal vez lo que faltó ahí y de que se va a pagar el salario mínimo. O sea, ella habla del salario base. Vean, pues, miremos esto. ¿Sabes qué es Precapi? Ok. Ahorita voy. Fíjese que yo quería contar que respecto a esa publicación de Beca Mi Primer Empleo, a Yeleni le llegó un mensaje de alguien externo X y preguntándole qué podía hacer si había pasado los 24 años. Entonces con Yeleni le mandamos información acerca del portal Tu Empleo, del Ministerio de Trabajo, y le dimos ciertas instrucciones que tenía que hacer para encontrar otro tipo de empleos a nivel nacional, porque pues por la edad ya no aplicaba a Beca en Primer Empleo. Pero Yeleni de hecho tiene las capturas de lo que le mandamos, pero no está disponible ahorita. Fíjate, pues por ejemplo, en esta, ¿sabes qué es Precapi? Está bien. Solo que faltó a vos de que
hay que hablarles claro de que aquí pues el patrón no va a pagar la cuota, va a pagar una cuota única. 2, fíjate vos que este programa también solo tiene 3 coberturas: atención médica, cobertura de accidentes y niño sano, creo que es la otra. Vean qué interesante, porque aquí faltó más. Por ejemplo, no hemos hablado de las jornadas de trabajo, no hemos hablado de los contratos de trabajo, no hemos hablado, por ejemplo, imagínate las jornadas de trabajo, las 3 jornadas, que si trabajas más tiempo nocturna se vuelve nocturna, de qué hora a qué hora comprende cada jornada, qué más, el 124, que también hay trabajos que no están sujetos a la jornada, que no importa qué clase de trabajo tengas en Guatemala, aún aquellas que no están sujetas a la jornada ordinaria, extraordinaria y mixta, nadie puede trabajar más de tantas horas en el día. También nos faltó en qué caso no nos van a pagar el salario, ¿sí? Tantas cosas que podemos hablar de derecho laboral. Yo ya les hablé al inicio, por los que no estuvieron, que por favor, el examen, el segundo parcial va a ser de 40 puntos, salvo que ustedes se escriban con Marian, para que los que estén inscritos con ella, que ya está listado, pero yo voy a tomar esa consideración en el segundo parcial con un punteo de 5 puntos. Claro, no es nada obligatorio, usted queda en libertad de hacerlo o no hacerlo, y si no, pues someterse a los 40 puntos. Para mí, ser agente de cambio siempre va a ser importante. Ya hemos hablado, pues esto lo han querido tergiversar, pero creo que estamos haciendo un gran aporte. Ver ahí, por ejemplo, estos jóvenes tener pues aquello de producir algo y publicarlo ha sido sumamente valioso. Tenemos gente que ha visitado a una viceministra de Trabajo, estamos pendientes de que yo me ponga de acuerdo con ella para ver qué día comparte con nosotros, y si no, pues grabar un video con ella. Por ejemplo, un poquito más del tema de beca Mi Primer Empleo, que nos hablen del caso de los menores. No hemos hablado nada de las jornadas de trabajo de los menores de edad, no hemos hablado nada sobre el embarazo de la mujer trabajadora, no hemos hablado nada de la lactancia, que dice la legislación, los contratos de trabajo, los días de asueto, el de trabajo casa particular. Me interesa muchísimo que hablemos cuántas horas de descanso son para que todo el mundo estemos enterados. Todo este tema, el que quiera tener 5 puntos de zona, por favor, no creo que sea un trabajo muy complejo para no hacerlo, sino solo la voluntad política de quererlo hacer. Así de que les dejo para que usted pueda comunicarse con Marian, inscribirse ahí y comenzar a producir. Si usted quiere reproducir ya lo que ellos tienen, pues también lo puede hacer, y que eso ya significa apuntarse en el programa de 5 puntos de zona para el segundo parcial. Así de que es disposición de usted, es criterio suyo, y si usted no lo quiere hacer, pues no tiene obligación de hacerlo, solo pues que el examen parcial pues va a costar 40 puntos, ¿sí? Y pues ya estamos con esas bases. Yo quisiera que participara para ser agente de cambio. Así es que vamos a agarrar la clase el día de hoy por ahí, y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Feliz tarde, licenciado. Adiós. Se cuidan, saludarlos. Feliz tarde.